Elena había conseguido un nuevo empleo en un pequeño pueblo y se hallaba en busca de un hogar. Mientras valoraba diferentes ofertas, un lugareño se acercó a ella para hablarle de una propiedad al norte del pueblo, a escasos 10 minutos a pie. Era hermosa y tenía un precio sorprendentemente asequible, pero había una razón oscura detrás de esa ganga. El hombre le contó la tragedia que había ocurrido apenas 2 meses atrás. La casa pertenecía al señor Morales, quien había perdido a su esposa 3 años antes a causa de una enfermedad. Desde entonces cayó en una profunda depresión mientras criaba solo a su hijo. La desgracia se desató cuando el niño tomó una pulsera que había pertenecido a su madre fallecida. Al descubrirlo, el padre, cegado por la ira, encerró a su hijo en el baño y le golpeó brutalmente el brazo con un martillo, el mismo brazo donde llevaba la joya. El aldeano continuó con voz quebrada. El señor Morales fue arrestado tras confesar haber asesinado a su hijo y enterrado su cuerpo en algún monte cercano. Sin embargo, debido a que todo ocurrió en la oscuridad de la noche, no recordaba con precisión el lugar del sepulcro. A pesar de una extensa búsqueda policial, el cuerpo del niño nunca fue encontrado. Las palabras del hombre dejaron inquieta a Elena, pero también despertaron su curiosidad. La casa, con su historia trágica, ejercía una extraña atracción sobre ella. Reunía todos los requisitos: buena ubicación, amplitud y excelente precio. Así que decidió alquilarla sin pensarlo más. Los primeros días transcurrieron tranquilamente. Elena se adaptaba bien a su nuevo trabajo y había entablado una sólida amistad con Isabel, su compañera. Una tarde, después del trabajo, Isabel la invitó a su apartamento, aunque le advirtió que sus vecinos eran quisquillosos con el ruido. Elena entonces propuso ir a su casa, donde no tendrían ese problema. Isabel se mostró inquieta. Le daba miedo entrar en aquella casa después de los rumores que circulaban por el pueblo. Elena la tranquilizó, quitándole importancia a las leyendas urbanas. Llevaba varios días instalada y no había notado nada extraño. Isabel finalmente cedió ante la insistencia de su amiga. Cuando llegaron, Elena entró en su dormitorio para cambiarse y notó una fuerte corriente de aire, a pesar de haber cerrado meticulosamente todas las ventanas. De repente, la puerta del baño se cerró de golpe, haciéndola saltar del susto. Se acercó al interior y aprovechó para refrescarse el rostro con agua fría. Al cerrar el grifo, escuchó unos extraños golpes, unos clic-clic, que resonaban sin que pudiera determinar su origen. Además, un olor nauseabundo comenzó a llenar el aire, como si algo estuviera pudriéndose. Elena regresó a la sala y le explicó a Isabel lo ocurrido. Su amiga insistió con seriedad. Eso debe ser el espíritu del niño. Tiene sentido, ¿no? Su padre lo mató en ese baño. Elena no estaba convencida de las historias sobre fantasmas, pero la sensación de incomodidad persistía. Le pidió a Isabel que se quedara a dormir con ella aquella noche. Al entrar en la habitación, Isabel notó de inmediato el frío inusual. La puerta del baño volvió a cerrarse de golpe, provocando los gritos simultáneos de ambas. El mal olor era notable en el aire, aunque no escucharon los misteriosos ruidos. Decidieron pasar la noche en habitaciones separadas, Elena en su cama e Isabel en el salón. Cuando el reloj marcó las 4 de la mañana, Elena se despertó sobresaltada por el aire gélido que fluía bajo la puerta del baño. A pesar de estar firmemente cerrada, se levantó envuelta en una manta. Cuando estaba a punto de tocar el pomo, un llanto desgarrador resonó desde el interior. Rápidamente fue al salón y despertó a Isabel, pidiéndole que la acompañara. Isabel se resistió, arrepentida de haber aceptado quedarse, pero finalmente accedió. Cuando llegaron a la puerta del baño, no escucharon nada, solo el frío viento colándose por debajo. Isabel sugirió que había sido una pesadilla, pero Elena estaba segura de lo que había oído. Con manos entrelazadas, avanzaron con miedo hacia la puerta. Elena la abrió de golpe y encendió la luz. Para su sorpresa, no encontraron absolutamente nada. Todo estaba en orden. Isabel suspiró aliviada y reconoció que había sido ella quien inquietó a Elena con la historia del hijo del señor Morales. Se disculparon mutuamente y se desearon buenas noches. Sin embargo, cuando Elena abrió el grifo para refrescarse, volvió a escuchar el inquietante clic-clic. Alertó rápidamente a Isabel, quien todavía no había salido de la habitación. Las dos mujeres escucharon en completo silencio los ruidos que llenaban el baño.
De repente, una súbita corriente de aire cerró la puerta con tal fuerza que se atascó, atrapándolas dentro. Comenzaron a golpear la puerta desesperadamente, buscando una vía de escape, pero no había respuesta desde el exterior. La única compañía eran los inquietantes clic-clic y el persistente mal olor. Con las uñas rotas y ensangrentadas de intentar abrir la puerta, Elena luchaba por mantener la calma. Los lamentos volvieron a resonar en la habitación. Isabel gritó: «¿Qué quieres de nosotras? ¿Qué culpa tenemos de lo que te pasó con tu padre?». Elena notó entonces que el cabello de Isabel, que estaba sentada junto al inodoro, se movía sutilmente. Le pidió que se moviera a un lado y su cabello dejó de moverse. Intrigada, examinó el retrete y descubrió una pequeña ranura detrás del inodoro, a través de la cual sentía una corriente de aire frío y el olor desconocido que había estado percibiendo. Elena comenzó a enlazar las corrientes de aire con aquel agujero. Pidió ayuda a Isabel para mover el inodoro, y juntas revelaron un agujero lo suficientemente grande como para que pasara una persona. «Una salida», dijo Elena con decisión. A pesar de las súplicas de Isabel para que no la dejara sola, Elena le explicó que era la única solución para ambas. Agarró una caja de cerillas del cajón y se deslizó por el agujero. El olor se volvió más nauseabundo a medida que avanzaba por el oscuro túnel. Los lamentos se oían con más intensidad. En un instante, su mano no encontró el suelo y cayó a través de una especie de tubería, aterrizando en un charco sobre el esqueleto de una rata. Logró encender la última cerilla que le quedaba y siguió los sonidos hasta que avistó una figura en movimiento. Se acercó lentamente y descubrió la verdad aterradora. La criatura que se retorcía en el suelo era el hijo del señor Morales, aún vivo, encadenado y brutalmente herido. El niño llevaba cadenas y grilletes y su brazo destrozado estaba infectado y podrido, descomponiéndose lentamente. El señor Morales, en su locura, había arrojado el cuerpo del niño al túnel creyendo que estaba muerto. Sin embargo, el pequeño había sobrevivido en condiciones inhumanas durante meses, alimentándose de insectos, roedores y agua de las filtraciones. Elena entendió finalmente la verdad. Los llantos, que tanto ella como los aldeanos habían escuchado, eran los lamentos del niño en busca de ayuda. El olor nauseabundo era su brazo en descomposición, y los misteriosos clic, clic eran producidos por el pequeño golpeando las tuberías con sus cadenas cada vez que alguien usaba el grifo, intentando enviar señales de que había alguien allí. El miedo de Elena se desvaneció por completo, reemplazado por una abrumadora pena. Se acercó al niño y acarició su rostro con ternura. «No te preocupes, ya no estás solo. Vamos a salir de aquí». Una lágrima rodó por la mejilla del pequeño. Elena lo tomó en brazos y lo llevó hacia la entrada del túnel. Sin embargo, antes de llegar, el niño pronunció sus últimas palabras. «Mi mamá fue la que me protegió todo este tiempo. Todo se lo debo a ella». Luego cerró los ojos y dejó de respirar. Con cuidado, Elena colocó el cuerpo sin vida del pequeño en el suelo. Acercó la cerilla al brazo del niño y notó la pulsera que llevaba puesta, la misma que había tomado de su madre. En ese momento comprendió el verdadero significado de sus palabras. La pulsera había sido su amuleto, su fuente de fuerza y esperanza durante su tiempo en el oscuro túnel. Aquella joya había sido un vínculo con su madre, que lo había cuidado espiritualmente hasta que alguien lo rescató. Finalmente, unos vecinos que paseaban cerca oyeron los gritos desesperados de Isabel y llamaron a la policía, logrando rescatarlas a ambas, así como los restos del niño. Cuando la noticia de que el pequeño había estado vivo durante todo ese tiempo llegó al señor Morales, este quedó devastado. Dejó de comer y lentamente se consumió hasta quedar en los huesos, muriendo en un último acto de remordimiento. En su carta de despedida expresó que lo que más había amado en la vida era su esposa y que se había deshecho de la última parte de ella que le quedaba, su hijo. Esperaba que desde el más allá ambos lo perdonaran por los horrores que había cometido. Sufriría una muerte tan solitaria y terrible como la que le había impuesto a su propio hijo.